Tengan ustedes muy buenas noches en el Ecuador y el mundo. Hoy tenemos un tema importante para ustedes, mis hermanos. Yo creo en Dios, pero no en la iglesia. Hay millones de personas que tienen este concepto de la iglesia. Esta es una expresión que se escucha a menudo a muchos cristianos. Los que así opinan dan sus razones. Y dicen, en la iglesia se ven escándalos, gente que predica una cosa y hace otra cosa. Y dice Jesús, pues era pobre, pero la iglesia tiene muchos bienes. Vamos por partes. Creer simplemente en Dios no es algo que incomoda. También los terroristas, suicidas, creen en Dios y asesinan a sangre fría. Hay narcotraficantes y sicarios que prenden velas para pedir que les vaya bien. Cristo no vino a decirnos que debemos creer en Dios, que existe, sino vino a decirnos, ¿no?, que insistió Jesús en cambios de nuestra vida. Otro punto más comprometedor, que debemos los hermanos vivir en paz. Esto es lo importante que Jesús nos pide. Por eso Jesús nos enseñó que debemos apoyarnos, o sea, en su palabra, de devolver el bien por el mal. Dijo Jesús también, pues, que nuestras plegarias serán escuchadas por el Padre solo si nos reconciliamos con quien nos ha ofendido. Y también dijo, todo lo que hagas con el más pequeño de mis hermanos, conmigo lo has hecho. La iglesia es esto, es un conjunto de personas o familias que quieren y se esforzarse para vivir como Jesús vivió. Eso es la iglesia. Como ven, mis queridos hermanos, que creer en Dios, muchos creen en Dios, pero tienen bronca a la iglesia y a los sacerdotes y hablan muy mal de ellos. Es que la iglesia lo quiso Jesús y la podemos y no podemos inventarnos otra cosa nosotros, rechazar lo que Jesús instituyó, que es la iglesia cristiana católica. Hay problemas, y claro que hay problemas en la iglesia, abusos, pecados, claro que los hay. Porque la iglesia está compuesta por seres humanos como usted, como yo, ¿no? Recuerden aquel evangelio del que decía Jesús, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Será por eso que no voló ninguna piedra, ¿no? Además, hay que tener en cuenta, cuando sucede algo negativo en la iglesia cristiana católica, se prenden los amplificadores y todos lo comenta, prensa, radio, televisión, las cosas negativas, ¿no? Y de la infinidad de cosas positivas que hace la iglesia, nadie habla. Eso no se dice. Si la iglesia es nuestra madre, ¿por qué hablar muy mal de ella si es nuestra madre? Y no preocuparnos por el bien que hace, ¿no? Pues el inmenso bien que hace la iglesia al mundo, pues hay que darlo a conocer, ¿no? Para que los fieles tengan la buena voluntad de arrimar su hombro para ayudar a llevar la cruz a la iglesia. Por último, estos cristianos, yo le digo entre comillas, atacan y dicen, la iglesia es rica en bienes, es verdad. Pero hay que preocuparse, ¿qué hace la iglesia con estos bienes? De eso hay que preocuparse, no que la iglesia es rica, sino preocuparse qué es lo que hace la iglesia. La Madre Teresa de Calcuta no habría podido socorrer a millones de pobres si no hubiera solicitado grandes sumas de dinero a muchas personas pudientes y generosas. El padre Carollo no habría podido ayudar a miles de enfermos en el sur de Quito sin montar una clínica bien equipada.
Eso cuesta. Los médicos también cobran sueldo. Muchos jóvenes aprenden un oficio en talleres regentados por los religiosos en todo el mundo. Esas estructuras también cuestan, mis hermanos. Cómo los misioneros van a la Amazonía, al África, al Asia. Los misioneros también comen, se enferman, gastan en transporte. Todo lo sostiene la iglesia, y todavía más, las escuelas para niños pobres, las casas para ancianos desamparados, los albergues para chicos de la calle, los hogares para madres solteras. Y nos olvidamos que el Papa manda mesadas en dinero y cosas materiales a los países más pobres del África. Y de eso nos olvidamos, mis hermanos. Cuando el Papa Pablo II vino acá a Ecuador, dejó $50,000 para el Gualmo, 50,000 para la provincia de Cotopaxi. La iglesia ayuda. Entonces, mis hermanos, pues no hay que solo fijarse en las cosas negativas, sino en lo positivo de lo que hace la iglesia y qué es lo que hace con el dinero que ella recibe. Mis hermanos, pues pueden estar orgullosos de pertenecer a esta gran familia cristiana católica, que estamos unidos a un solo pastor, a una sola doctrina universal. Eso es lo importante de la iglesia. Entonces los pensamientos de millones de personas que creen en Dios, pero le tienen bronca a la iglesia, se quedan sin piso lógicamente. Y su juicio cae en el vacío. Pues lógicamente estas personas nunca tendrán el consuelo ni el consejo de una madre que es la iglesia. Y lógicamente pueden perder hasta la salvación eterna por este pensamiento negativo de la iglesia. Las personas que creen en Dios, pero no creen en la iglesia, es como que dijesen: yo creo en mi Padre, pero no creo en sus consejos. No me interesa escucharlo. Así algo parecido. Este pensamiento negativo contra la iglesia, estas personas pueden perder la salvación, porque al rechazar la iglesia, están rechazando los sacramentos, están rechazando la salvación. Lógicamente, estas personas, ¿a dónde encuentran consuelo? Son en las iglesias evangélicas. Martín Lutero fue un renegado de la iglesia. También habló mal de la iglesia. Entonces, a Martín Lutero también le cayó mal el Papa, le cayó mal los sacerdotes. Entonces, todas las personas que tienen un pensamiento negativo contra la iglesia católica caen en estas iglesias evangélicas, porque ahí encuentran personas que piensan igual que ellos. Entonces caen en estas sectas que van, crece y crece y crece, porque hay millones de personas que creen en Dios, pero tienen bronca a la iglesia católica. Mis hermanos, pues por esa razón están creciendo, ¿sí? Por eso crecen, porque el demonio sabe a dónde tiene que atacar. El demonio sabe que la verdad está en la iglesia de Jesucristo, cristiana católica. Ahí ataca. Si usted le pregunta a cualquier persona del mundo cuál es la religión más odiada del mundo, le dirán la iglesia de los curas y la iglesia de las monjas. Son las más perseguidas. Entonces, si esta iglesia es perseguida, es porque es de Dios, porque es de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, pues abramos el conocimiento y pensemos y pongamos los pies sobre la tierra, en el cual digamos: yo creo en Dios, pero quiero creer en su obra, que es la iglesia. La iglesia es obra de Dios. Por eso le dijo a Pedro: Pedro, sobre tu cabeza edifico mi iglesia. Esta iglesia puesta por Cristo y guiada y pastoreada por el Espíritu Santo, porque esta iglesia está llena del Espíritu de Dios, mis queridos hermanos del Ecuador y el mundo. Bueno, pues que este mensaje les llegue a su corazón, y todas las personas que me están escuchando, que dicen: yo creo en Dios, pero a la iglesia no le quiero, no creo, está equivocado. Piense, razone. Si amamos a Jesús, tenemos que amar su iglesia y creer en la obra de Dios, que es la iglesia que Él fundó. Que Dios los bendiga
al Ecuador y al mundo, y tengan una bonita noche. Felicidades.